En el día de la fecha vamos a estar charlando acerca de un poco los principios fundamentales de lo que son, lo que es la huella de agua, la huella hídrica y también lo que es water scarcity, en el marco del análisis de ciclo de vida del producto. Entonces, un poco a pesar de que parecieran nombres similares, lo cual lo son, tienen una metodología de cálculo un poco distinta. Entonces es interesante conocer un poco lo que es la metodología a los efectos de poder entender cuando se plantean los resultados. Muchas veces, y que esos resultados en lo posible sean comparables entre una metodología y otro, lo cual no es fácil y hay que entenderlos. Por tal motivo, en general, cuando hablamos de huella de agua, estamos hablando bajo la norma, la ISO 14046. Esto quiere decir que está dentro del paraguas de las normas de la 14040 y la 44, donde se contempla el análisis del ciclo de vida como tal, focalizando solamente en lo que es la huella de agua. En general, lo que se toman son todos los consumos realizados para obtener 1 kilogramo de producto, en este caso 1 kilogramo de carne bovina, puede ser envasada al vacío, refrigerada, como es uno de los trabajos que se está realizando con el IPCBA. En esa línea, en la etapa preliminar, lo que se ha relevado son, por ejemplo, las precipitaciones, que las precipitaciones, en este caso, en este trabajo particular, es interesante tomarla como mínimo en un promedio de 3 años, a los efectos de no tener diferencias. Entendiendo que la huella de agua son todos los consumos que se pudieron dar para producir 1 kilogramo de carne bovina. Después también hay que tener en cuenta lo que es el factor, el drenaje, las características climáticas, las características geográficas y ecoambientales, las socioeconómicas, fundamentalmente las específicas relacionadas con los problemas regionales y globales. La huella a diferencia de la huella de carbono, lo que es la huella de agua tiene localización más geográfica regional, mientras que la huella de carbono tiene una localización, el impacto se mide a nivel global. Por eso, en el caso del carbono, se habla de la Global Potential Warming Potential. En el caso de la huella de agua, está asociada fundamentalmente a la cuenca hídrica, de donde está situada el punto geográfico a estudiar o el caso de estudio a estudiar. Esto en general está asociado tanto a la producción primaria como a la producción industrial. Y cuando hablamos de la etapa de producción primaria, es importante destacar hacer un abordaje por zona agroecológica. Ya lo vamos a ver que asociado a este enfoque está lo que se denomina water scarcity o escasez de agua, y que también en algún punto tiene una relación o una vinculación con las zonas agroecológicas. Más que todo cuando veamos el mapeo que se hizo a nivel global de lo que es la escasez de agua, el índice de escasez de agua. Cuando hablamos de huella hídrica, tienen algunos aspectos diferentes. Por ejemplo, cuando uno trabaja con la huella hídrica, uno utiliza un indicador que incluye tanto aquella agua consumida de forma directa y de forma indirecta, fundamentalmente tanto sea por el consumidor o por el productor de un bien o servicio. Esta es una corriente que surgió en Holanda hace muy pocos años, estamos hablando de hace 20 años aproximadamente. Hay que tener en cuenta que todo este tipo de indicadores son todos indicadores de pocos años. Entonces, a medida que va transcurriendo el tiempo, se van mejorando estos indicadores y se permite en algunos casos que sean hasta comparables, porque en un punto no son comparables muchos de ellos. Entonces, hay varios indicadores, nosotros vamos a estar hablando de 3, y que son
2 están asociados y 1 está también asociado y es complementario a los otros 2. Cuando nosotros hablamos en este caso de huella hídrica, la huella hídrica, la escuela de huella hídrica diferencia 3 tipos de agua. El agua verde, o el que le asigna un color verde, fundamentalmente asociada al agua que proviene de la lluvia y que se consume durante el proceso productivo, en este caso más que todo el agrícola, que es el agua incorporada o retenida en el perfil del suelo y en la vegetación de cobertura, mucha de ella evaporada o transpirada. Después hace una discriminación de cierta cantidad de agua, dulce fundamentalmente, que es la consumida durante el proceso de producción, proveniente de la superficie o de zonas subterráneas, ¿no es cierto?, que no retornan a la cuenca, es decir, que aquella que retorna a la cuenca, de donde proviene, le asigna el color verde, y aquella que no retorna a la cuenca le asigna el color azul. Ya este es un consumo que es completo. Y por último, tiene el concepto del agua gris, que es aquella cantidad de agua consumida para realizar la asimilación de la carga contaminante, fundamentalmente para absorber esos contaminantes dentro del ecosistema local. Cuando nosotros trabajamos tanto en huella hídrica como en huella de agua o aplicando la metodología de Water Scarcity, lo que vamos a tener fundamentalmente son diferentes aspectos y lo que vamos a estar relevando son tanto la producción primaria como la producción industrial. Y en muchos casos, cuando se considera un análisis de ciclo de vida de la cuna a la tumba, vamos a estar relevando el transporte hasta el consumidor, el transporte hasta el minorista o hasta los mercados, la compra del minorista y el consumo de energía o el consumo de diferentes inputs por parte del consumidor. Ahora, en el caso del estudio de la huella hídrica que hemos trabajado, que se ha iniciado hace un par de años con el IPCBA, lo que tenemos es que hemos evaluado básicamente de la cuna hasta la puerta del frigorífico. En ese caso, desde la cuna estamos hablando que incluimos la producción primaria. Fundamentalmente asociado a esto está la alimentación, ¿no es cierto?, el consumo de los animales, labores culturales que se realicen en los campos ganaderos y en aquellos campos agrícolas, para la producción agrícola que se consuma ese grano. Y después también un aspecto importante a tener en cuenta son las precipitaciones. Y asociado a las precipitaciones, lo que se hace es el cálculo de balance hídrico, que en general los profesionales lo conocemos, que están en el tema. Después está la producción industrial. Uno hace el relevamiento de la producción industrial. ¿Y qué es lo que evalúa? Es el consumo de agua dentro del proceso industrial, la evaluación de efluentes, y lo que también entendemos es que para el aporte de ese efluente está lo que es la limpieza de equipos y planta. En el caso de la evaluación de efluentes, es muy importante el perfil de vuelco. Si el perfil de vuelco está dentro del marco reglamentario, lo que se hace es se resta ese vuelco de efluente, entonces el consumo es menor. Por lo tanto, es muy importante para un frigorífico mantener un perfil de vuelco dentro de los parámetros legales, porque el agua, la huella de agua o la huella hídrica va a ser menor. Esto se da en los frigoríficos. Otro aspecto a tener en cuenta cuando uno hace el cálculo, porque utiliza el criterio establecido por el análisis de ciclo de vida de la 14.040 y la 44, tanto en huella de agua como en huella hídrica. Un aspecto a tener en cuenta son los transportes de insumos que abastecen a los campos, los transportes de insumos que abastecen a la industria, y también lo que se denomina transporte de los animales vivos
desde el campo hacia el frigorífico. Esto nos va a dar una idea de lo que se denomina consumo neto, es decir, el consumo global de agua. Si nosotros lo que se hace es un inventario, cuando se hace un análisis de ciclo de vida, se hace un inventario y se considera básicamente el upstream, que sería el upstream process, básicamente está asociado a la producción primaria, lo que nosotros conocemos como la producción primaria. El core process está asociado al proceso industrial y también incluye el transporte de los animales vivos. En este caso, nosotros en nuestro core process lo que obtenemos es el número en la puerta del frigorífico. El estudio que hemos hecho con Leticia Tuminetti para el IPCBA y que continuamos haciéndolo, considera el consumo de agua hasta la puerta del frigorífico. En algunos casos, en algunos estudios, se hace un estudio a través de lo que llaman downstream, y ese downstream lo que considera es el consumo de agua posterior a la salida del frigorífico e incluye lo que consume de agua el consumidor en la preparación del producto. Si nosotros analizamos un poco el alcance definido, era a la puerta del frigorífico, incluida la producción primaria, lo que observamos en el concepto de huella hídrica, con Leticia Tuminetti, es que la huella verde tenía un comportamiento casi, o se consideraba que la huella verde tenía un alcance de casi el 99%. Muy poco es reducida la huella azul, del 0,69%, y la huella gris es del 0,34%. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de huella verde? Es la cantidad de agua consumida en un proceso productivo, que retorna al sistema y retorna a la cuenca. En ese caso estamos hablando de aproximadamente 16.000 litros o 16.100 litros, que son los que 16,10 metros cúbicos. La huella azul, estamos hablando de 110 litros, que son los 0,11 metros cúbicos, y la huella gris, estamos hablando de 0,06, es decir, solamente 60 litros. Esto se da en el concepto, bajo la condición o nuestra unidad funcional de estudio, que era 1 kilogramo de carne refrigerada, envasada al vacío, de animales provenientes de un peso vivo de 480 kilogramos. Acá hay que tener en cuenta que este promedio fue obtenido por el sistema de estudio de casos únicos de 6 frigoríficos, con producción local en Argentina, no solo en Buenos Aires, sino también en toda la provincia de Santa Fe. Otro aspecto a tener en cuenta es que el promedio de los frigoríficos tenía un desvío de solamente 20 litros, es decir, 0,02 metros cúbicos, lo cual se puede entender que la producción argentina, la producción industrial argentina, en lo que es el consumo de agua requerida para la producción industrial, es muy parejo, como así también lo que sí va a tener grandes diferencias en la producción primaria, fundamentalmente por el gran peso que tienen los alimentos. Pero con el mismo estudio de caso, si nosotros el mismo estudio de caso de producción primaria lo sometiéramos a 6 frigoríficos, tendríamos muy baja variación entre los frigoríficos. En especial, aquellos del grupo de estos 6 frigoríficos son exportadores. Todos ellos. Cuando nosotros nos focalizamos fundamentalmente dentro de la huella hídrica, ¿en qué momento, en qué etapa productiva se realiza el mayor consumo de agua, la mayor demanda? Bueno, ahí tenemos que la huella verde, en la etapa productiva 1, que sería la preñez, la alimentación del animal, considera también la madre, vendría a ser la vaca, los toros,
Es decir, es un análisis de ciclo de vida, con el concepto de análisis de ciclo de vida, y se prorratea, en realidad se prorratea por la cantidad de crías que tiene, la madre, etc. Entonces, cuando hacemos este análisis, observamos que la huella verde tiene un comportamiento aproximadamente del 37%. La terminación del novillo está alrededor del 63%, es decir, que la etapa de ternero hasta la etapa de recría, estamos hablando de un consumo de agua que incorpora el 37% de la huella verde y un 63% en la etapa de novillo. Esto se debe fundamentalmente al consumo de alimentos, que es el gran peso que tiene. Por eso después vamos a ver otra metodología que esto lo deja de lado y entonces nada más se focaliza en en el agua que cambia de cuenca hídrica. En el caso de la huella azul, cuando lo analizamos, observamos que del consumo, es decir, esto es huella que proviene de superficie que es retirada del sistema de la cuenca hídrica, puede ser por consumo, y el agua que proviene de áreas subterráneas, lo que obtenemos es que el 46%, y esto está balanceado, el 46% tanto se consume en la etapa de terminación como en la etapa de preñez y cría del animal y generación del ternero, ¿no es cierto?, hasta la etapa de recría, es decir, toda esa fase que incluye la madre, la cría, la recría, eso lleva el 46% se establece en la etapa de terminación y hay un 8% que se realiza en consumo en frigorífico. Esta es el agua que se retira del sistema a los efectos de lo que es limpieza, mantenimiento, etcétera, dentro del frigorífico. Ahora, bien, nosotros se detectó que en algunos casos se produce un consumo de agua para diluir ciertas sustancias y que puedan ser absorbidas por el ecosistema, y estamos hablando aproximadamente de la huella gris, que se está dando fundamentalmente en los frigoríficos y que solamente el impacto en volumen de litros está alrededor o próximo a los 60 litros por kilogramo. Entonces, resumiendo, nosotros tenemos un consumo de huella hídrica aproximadamente de 16.000 litros, en los cuales 60 litros son de la huella gris, que se están dando fundamentalmente en el proceso industrial, y 110 litros en la huella azul. En general, a nivel internacional estamos hablando de 15.500, es decir, está dentro del rango internacional porque hay 15.000, 16.000, algunos estudios hablan de 17.000 litros. Pero acá aparece lo que llaman water scarcity. La water scarcity, en el caso de carne refrigerada, estamos hablando de niveles aproximados de 2.000 litros por kilogramo de carne bovina refrigerada, envasada al vacío. ¿Qué ocurre? Cuando uno habla de water scarcity, lo que uno habla es de la aplicación de la metodología AWARE, pero siempre bajo el paraguas de la huella de agua. A diferencia de la huella de agua, donde considera el consumo general, acá lo que vamos a tener es que vamos a considerar solamente el consumo particular asociado a lo que es el retiro de la cuenca del agua que está en una cuenca. Entonces, fundamentalmente está asociado, si lo quisiéramos ver representado en la huella hídrica, aunque no necesariamente, estaría asociado a la huella gris y a la huella azul. En este caso es importante porque bajo esta metodología que es absorbida fundamentalmente por el grupo Vulca y en concordancia
la mayor parte de los investigadores conceptualizaron este indicador como el más apto para estas circunstancias en estos momentos, lo que refleja es la escasez de agua en la región en función del consumo promedio mundial. Y acá esto es importante porque el valor resultante surge a partir del consumo de agua calculado bajo la huella de agua, bajo la metodología de la huella de agua, pero multiplicado por un indicador. Este indicador es el que refleja un poco cuál es la escasez de agua en función del consumo promedio mundial. Es un indicador que varía entre 0, 1 y 100, y generalmente, si nosotros tenemos que el valor es menor a 1, corresponde a una región donde tiene bajo valor, o pocos problemas de escasez en función del promedio mundial. Si el promedio, si iguala la región, iguala a la escasez promedio mundial, entonces se considera que es 1, es decir, es el consumo neto, se evalúa como consumo neto. Ahora, si el valor fuera 10 veces, lo que vamos a estar viendo reflejado es que es 10 veces más la escasez de agua en la región que el promedio mundial. Este método, esta metodología, que es un indicador que lo aplican casi todo fundamentalmente en la actualidad, y más que todo en lo que es en el ecoetiquetado o en las declaratorias ambientales, acá lo que vamos a tener es que asigna el indicador y lo asigna a través, cualquiera puede tener acceso al valor del indicador por localidad o por región, fundamentalmente a través de Google Earth. Entonces, uno puede tener valores o observa valores en gran parte de la producción ganadera argentina que varían, que tienen valores bajos, es decir, que a los efectos de lo que sería la water scarcity o la escasez de agua y el consumo neto se reducirían porque habría que multiplicarlo por 0,3. En el caso de las zonas semiáridas o áridas, estamos hablando de valores de 70. También hay que entender que hay una consideración para aquellas actividades agrícolas y aquellas actividades no agrícolas. Entonces, en la etapa de producción primaria o upstream, lo que se considera upstream process, lo que vamos a tener es la multiplicación por el indicador por el indicador agrícola, y en el caso de la producción industrial vamos a tener que ese indicador va a estar multiplicado por la producción por el valor no agrícola. En muchos casos, en lo que es asociado a Patagonia, ustedes pueden ver el color naranja, lo que refleja es un valor de 19 para la actividad agrícola o ganadera y un valor de 10 para la actividad no agrícola. Si fuéramos con un zoom, lo que vamos a estar viendo es que toda la zona de la Mesopotamia, parte de la región pampeana norte, está en colores verdes asociados a niveles de 0,3. Esto hay que entenderlo fundamentalmente como zonas agroecológicas también. Esto tiene una correlación con las zonas agroecológicas, pensando en el clima de las áreas, la disponibilidad de agua, del recurso hídrico. Y después, en la provincia de Buenos Aires, en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires, este valor alcanza niveles de 1,3 en la actividad agrícola y en el caso no agrícola 1,4. Entonces, esto va a depender mucho del área. Sin embargo, nosotros tenemos en el sudeste que hay zonas donde los valores están cerca próximos a 1, es decir, que ampliamente con este indicador lo que se puede hacer y se puede observar es cómo fluctúa la escasez o el impacto que tiene el consumo de agua en una zona y en otra. No es lo mismo consumir el agua en un desierto que en una zona templada o húmeda. Entonces,
En esta línea, como indicador, es el más moderno, el más actual y el de consenso internacional de muchos investigadores, y hoy por hoy se está incorporando. Si uno va a la información existente, relevado hace muy pocos días, el frigorífico Logros hizo una publicación y un evento para mostrar sus indicadores ambientales y su desempeño ambiental, y Rodolfo Bongiovanni y Leticia Twinetti detectaron ahí que se consume 0,650 metros cúbicos por kilogramo de peso vivo. Esto estamos hablando en la puerta del campo. En Brasil el mismo estudio estaba en 0,77, en Sudáfrica ya esto crece a 3,23 y en algunos casos descritos en Italia por una empresa que se llama COP, estamos hablando de casi 31 metros cúbicos por kilogramo de peso vivo. Sin embargo, este kilogramo de peso vivo hay que asociarlo, pensemos que el animal tiene 480 kilos y la media res está más o menos digamos, en el 60%. Entonces, en el caso de que uno haga el indicador a la puerta del frigorífico, está hablando más o menos de 2.000 litros, 2.078 en este caso que fue público, del trabajo de Rodolfo y Leticia, de los 2.000, casi 2.078 litros por kilogramo de carne refrigerada envasada al vacío en la puerta del frigorífico. Esto es muy importante porque lo que demuestra es que el sistema productivo argentino, fundamentalmente la ganadería, es sustentable donde se realiza y que los impactos ambientales no son tan elevados como, por ejemplo, con el caso de la huella de agua y la water scarcity. Bueno, estas son metodologías que van evolucionando en el transcurso del tiempo, algunas son complementarias, otras en general no son comparables, por eso es muy importante cuando uno hace el estudio, hacer referencia a qué metodología se utilizó, y últimamente la de mayor frecuencia uso es la water scarcity, pero realmente hoy por hoy no hay gran cantidad o no hay volumen de trabajos científicos publicados aún, porque es una metodología que tiene 4 o 5 años de consenso. Así que, bueno, estos son los indicadores que se van a venir, es el futuro de parte de la ganadería, junto con los otros indicadores que se evalúan, que muchos colegas están analizando, como lo que es huella de carbono, etc. Así que bueno, muchísimas gracias y un gusto poder participar del evento del IPCBA.